Pues vamos a dar inicio entonces a esta charla. Voy a permitir presentar al ponente. Bueno, el maestro en Ciencias de la Nutrición, Pedro David Pacheco Miranda, ya lo había yo informado en la publicidad, es egresado de la Facultad de Nutrición de la UAM, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, tanto de la licenciatura como de la maestría. Ha desarrollado proyectos de investigación de productos naturales para el tratamiento de diabetes e hipertensión. Cuenta con experiencia clínica en tratamientos nutricionales enfocados en enfermedades crónicas no transmisibles, así como en docencia en el área de ciencias de la salud, impartiendo talleres de especialidades en nutrición como oncología, inmunonutrición y enfermedades renales, así como materias del ciclo básico como bioquímica, inmunología, microbiología y genética. Es decir, además se desarrolla como catedrático universitario. Entonces, pues con esta breve semblanza vamos a cederle la palabra para iniciar el tema. Adelante. Gracias, maestro. Hola, buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Gracias por estar aquí, por permitirnos un ratito de su tiempo, ¿ok? Bien, como ya dijo, ya me presentó el maestro Raúl, yo soy el maestro en Ciencias de la Nutrición, Pedro David Pacheco Miranda, y vamos a tocar este temita, ¿no?, de cáncer de mama. Una de las enfermedades pues más importantes a tratar dentro del contexto de nuestro país, ya que es la tercera causa de cáncer a nivel nacional, ¿ok? Entonces es importante que tengamos conocimiento tanto de los factores de riesgo que están asociados al desarrollo de esta enfermedad, como las fases por las que va pasando el paciente que tiene esta enfermedad y cómo se puede dar el acompañamiento nutricional, ¿ok? Obviamente este tiene diversas características que van a ser muy particulares dependiendo de la persona. ¿Está un poquito fuerte? Perdón. Muchas gracias. ¿Aquí se escucha bien? Sí, okay. Perfecto, gracias. Sí, no se preocupe, muchas gracias. Es muy importante tomar en cuenta las características individuales de la persona que vamos a estar pues atendiendo, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una particularidad dependiendo de su estilo de vida, de los factores hereditarios que tenga y muchas otras cuestiones, ¿no? Entonces vamos a hablar únicamente como de generalidades en las cuales este tratamiento tiene que estar cumpliendo, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar. Siempre inicio las temáticas de este tipo de enfermedades con una frase muy representativa que viene en este libro de patología, ¿no? En este libro pues se abordan distintos tipos de enfermedades, pero esencialmente hay capítulos en los cuales el cáncer tiene una gran importancia dentro de su estudio, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta frase? Nos dice, el cáncer está siempre presente en las poblaciones humanas. La única manera segura de evitarlo es no nacer, ya que vivir es incurrir en el riesgo. ¿A qué se refiere esto? Cada uno de nosotros tenemos una historia de vida. Cada uno de nosotros tuvo unas vivencias y los padres nos han regalado su genética y los factores de riesgo a los que están asociados a estas enfermedades. Entonces, con el ritmo de vida que todos llevamos, con la alimentación, con los daños a los que estamos expuestos en todo momento, siempre va a haber un riesgo de que alguna de estas enfermedades se desarrolle. ¿Por qué? Porque en esencia es una falla celular. Es una falla en la cual alguna de las células de nuestro cuerpo tuvo un fallo en la replicación, en la producción de proteínas, un fallo en la producción de una hormona, en la división celular. Entonces, multipliquemos este riesgo por los millones de células que nos componen. Entonces, también multiplicado por todos los años de vida que estamos viviendo. Entonces, cada vez más es el riesgo asociado a generar alguna de estas enfermedades. Entonces, puede ser que no las desarrollemos, pero puede ser que sí. Entonces, por eso que nos dicen, ¿no? Vivir ya nos mete en el riesgo de que cualquier persona en el mundo podamos desarrollar esta enfermedad. No hay un factor de riesgo en específico que nos diga por esta cuestión
lo vas a tener, ¿ok? Hay personas que a lo mejor toda su vida han sido fumadores, pero jamás han tenido una tos. Y una persona que ni siquiera ha olido el humo de tabaco desarrolla un cáncer pulmonar. Entonces, estas son cuestiones que nosotros debemos de tomar en cuenta, ¿ok? Entonces, vamos a definir qué es el cáncer. En este caso, esta es una enfermedad en la cual las células del cuerpo van a crecer descontroladamente. De manera normal, nuestro organismo tiene la capacidad de identificar cuáles son las células que se van dividiendo dependiendo de las necesidades que tengamos, ¿no? Todas nuestras células son diferentes a lo largo de nuestra vida. E incluso, un ejemplo muy puntual. En este momento, hoy, día martes a las 4:42 de la tarde, no tenemos el mismo estómago que teníamos la semana pasada. ¿Por qué? Porque todas las células estomacales ya fueron intercambiadas. No quiere decir que haya sido de un momento a otro, sino que en todo momento están muriendo y están siendo regeneradas. Esta tasa de reproducción hace que en algún momento alguna de ellas pudiera generar algún daño asociado a este gran desgaste que tiene. Entonces, unas células tienen una capacidad de replicación más alta que otras y aquí es donde existe el riesgo, ¿no? Entonces, en los momentos cuando una célula está dividiéndose, el sistema inmunológico está reconociendo cuáles son las que están cumpliendo con una reproducción normal, cuáles cumplen con los estándares de calidad, como una fábrica, en las cuales, si cumplen todos esos criterios, salen a producción. Si es que no los cumplen, el propio sistema inmunológico las marca y las elimina. Pero el cáncer es una enfermedad en la cual la célula se vuelve sumamente capaz de evadir estas respuestas de marcaje inmunológico en las cuales hacen que puedan sobrevivir. Hay diversas etapas por las cuales van a pasar, ¿ok? Esto es a manera de un resumen muy rápido. Se esconden del sistema inmunológico, pero aparte de que se esconden, también empiezan posteriormente a utilizar al propio sistema inmunológico como un guardaespaldas de la célula cancerígena. Entonces, se esconden, después lo utilizan para protegerse y para proliferar. La única capacidad o el único objetivo que tiene la célula cancerígena es replicarse, ¿ok? Funcionaría casi como si fuera un parásito, por así decirlo, pero el parásito lo generamos nosotros mismos, ¿ok? Entonces, aquí está el grave riesgo que tiene. Esta puede estar desencadenada por diversos factores, pero principalmente va a estar debido a la mutación del ADN. El código genético es este instructivo que tenemos todos, que nos va a decir cuáles son las características que tenemos, nuestro color de piel, nuestra altura, nuestro tono de voz, todo lo que nos compone está incluido en nuestro ADN. Si alguna de estas pequeñas bases moleculares de este instructivo tan preciso que tenemos falla, todo va a haber una reacción en cadena en las cuales las proteínas resultantes de este código genético no van a tener una secuenciación correcta y esto nos lleva a desarrollar esta enfermedad. Entonces, hay muchas causas por las cuales podríamos estar pues teniendo fallos en la replicación del ADN, ¿ok? Entonces, dentro de las más importantes podríamos estar englobando a lo que serán los malos hábitos. No solo lo vamos a ver desde el punto de vista de que tomamos alcohol, fumamos tabaco, incluso, por ejemplo, el tener una mala calidad del sueño. Ya desde ese punto de vista podemos tener daños en la reparación de nuestros tejidos que nos puede llevar constantemente a un fallo en la replicación celular. Con este simple hecho ya estamos agregando un pequeño boletito a sacarnos la rifa del cáncer, ¿no? Entonces es muy fácil caer en muchos tipos de malos hábitos que si los replicamos constantemente vamos a caer en alguno de estos problemas, pero no quiere decir que ya por eso lo vamos a tener, ¿verdad? La exposición a la radiación, algo muy importante, por ejemplo la radiación solar. En este momento que estamos ya cursando para la primavera, los rayos de sol pues ya son más fuertes. Siempre nosotros sabemos que tenemos que exponernos al sol porque tiene un efecto también para la producción de compuestos importantes como la vitamina D, pero en este caso pues debemos de cuidar mucho los horarios y los tiempos en los cuales nos vamos a exponer para evitar que el riesgo sea mayor. Tendríamos que estar evitando los horarios en los cuales son más fuertes los rayos del sol
y que en este punto sí podrían llegar a traspasar las capas superficiales de nuestra piel y afectar la codificación del ADN, ¿ok? Entre otras muchas cosas, e incluso también algunos virus o infecciones, ¿ok? Si hablamos, por ejemplo, del virus de papiloma humano, podría ser un desencadenante, por ejemplo, para cáncer cervicouterino o alguna otra enfermedad. Por ejemplo, venimos saliendo también de una etapa en la cual pues ya pasamos por una pandemia, ¿no? La pandemia de COVID-19, esencialmente una enfermedad pulmonar. Hasta este momento han pasado 6 años del inicio de esta pandemia. Todavía no somos conscientes de las secuelas o de los daños que pueda tener esta enfermedad en las personas a las que sobrevivimos a este virus. Puede ser que este daño que haya tenido en los tejidos y los cambios en la reproducción o en la función celular, eventualmente en 10, 15, 20 años, sea también una causa de cáncer de cualquier tipo. Entonces, de algo en lo que estamos expuestos en todo momento puede surgir también esta enfermedad, ¿ok? Entonces, vamos a definir también qué es la nutrición. Ya definimos lo que es la enfermedad, ahora vamos a ver a qué se refiere esta palabrita que todos la hemos utilizado en alguna ocasión, pero muchas veces no le damos la importancia, no sabemos específicamente a qué hace referencia. En este caso, va a ser el proceso en el cual los seres vivos obtienen y utilizan los nutrientes necesarios para las funciones biológicas normales, también para crecer, para repararse y para mantenernos saludables, ¿ok? Entonces, esto ya viene más que nada a nivel celular. ¿Cómo es que nuestras células son capaces de obtener cada uno de estos macro y micronutrientes para poder ejercer su función de manera normal? Y de ahí podemos desprendernos a rutas metabólicas muy específicas, a la glucólisis, a la beta-oxidación, a la generación de proteínas, etc. Y cada uno de estos nutrimentos es importante. No solo hidratos de carbono, proteínas y lípidos. También tenemos que tomar en cuenta a lo que son las vitaminas y los minerales. Siempre a mis alumnos les digo lo mismo, ¿no? Cuando estamos construyendo una casa, vamos a comprar tabiques, ¿no? Estos tabiques serían los macronutrientes. Si tengo tabiques, es como si yo tuviera las proteínas o los aminoácidos. Si yo a estos tabiques únicamente los apilo uno arriba de otro, la casa se va a caer, porque no hay algo que lo esté ligando. En este caso, las vitaminas y los minerales cumplen esta función de dar estabilidad. Entonces, si yo estoy comiendo suficientes proteínas, carbohidratos, etcétera, pero no tengo una carga importante de minerales y de vitaminas, mi cuerpo no va a responder adecuadamente. Son sumamente necesarios para formar procesos de hematopoiesis, es decir, generar sangre, para los procesos neurológicos, para todo es necesario, pero son en menores cantidades. Entonces, en este caso, este proceso va a incluir desde la ingestión, pero antes de la ingestión. El proceso de la alimentación no inicia en el momento en que le damos la mordida a nuestro alimento. Tenemos fases de preparación. Cuando nosotros, en este momento, si nos ponemos a pensar en el platillo que más nos gusta, vamos a generar algo que se le llama fase cefálica. Esta fase nos prepara fisiológicamente para recibir este alimento. Este término que muchos asociamos, que decimos que se me hizo agua a la boca, es justamente un proceso fisiológico de preparación. Empieza a liberar saliva, que está cargada de enzimas digestivas, de agua también para ayudar a que se lubrique el alimento. Se segrega ácido clorhídrico en el estómago para que en cuanto llegue este alimento empiece a degradarse. Entonces, desde antes que empiece a comer, yo ya empecé a alimentarme, ¿ok? Aquí está el riesgo. Si a mí ya se me antojó algo, pero no estoy comiendo nada, también puede ejercer un daño sobre el propio sistema digestivo, pero también el sistema endocrino y toda la circulación y funcionamiento del organismo, ¿ok? Entonces, ahora sí, ya le pegué la mordida a la comida. Empieza el proceso digestivo, el ataque enzimático, el ataque por el ácido clorhídrico, el hacer este proceso que llamamos catabolismo, en el que una molécula muy grande la descomponemos en moléculas más pequeñitas que posteriormente las vamos a transformar en lo que sea que nosotros necesitemos, ¿ok?
tenemos esta gran capacidad de transformar bioquímicamente cada uno de estos compuestos independientemente de lo que sea que nosotros necesitemos. Pongamos un ejemplo, si nosotros comemos un huevo, este huevo va a formar músculo, o puede formar cartílago, o puede formar neurotransmisores o una hormona. Todo esto va a ser en función de las necesidades que tengamos, ¿ok? Entonces después viene la absorción, la distribución de estos nutrientes a donde sea que deban de llegar y la utilización para el organismo, ¿ok? Entonces es un proceso complejo. No es lo mismo alimentarse que nutrirse. Nos podemos alimentar de prácticamente pues, cualquier cosa, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, términos como lo que antes se le llamaba comida chatarra, ya es algo que está en desuso. ¿Por qué? Porque una chatarra es algo que no sirve. Si yo hablo de un coche que ya está hecho chatarra, es uno que ya no se mueve, que ya no arranca, que ya no sirve. Pero si eso lo llevamos, por ejemplo, a una bolsa de frituras, podría ser que tenga cierto sentido, ¿no? Decir que es comida chatarra, pero sí tiene nutrientes, tiene carbohidratos, tiene sales, tiene también otro tipo de componentes que nuestro cuerpo va a utilizar. Que no estén en la proporción adecuada y que no tengan vitaminas que me den la estabilidad, esa es otra cosa. Pero de que sirven para algo, sirven, ¿ok? Entonces, por eso es que ya no se utiliza tanto este término de comida chatarra, y esto no es lo mismo que nutrirse. Me estoy alimentando con esta bolsa de papitas, pero no me estoy nutriendo, ¿ok? Entonces, también estos procesos van a incluir a lo que ya decíamos, los macronutrientes. Hidratos de carbono, principal fuente de energía para el organismo, va a ser la primera carga que nosotros vamos a utilizar para movernos, para respirar, para crecer, para que nuestro sistema inmunológico y el sistema nervioso estén trabajando constantemente. Posteriormente teníamos a los lípidos, importante porque todas las membranas celulares de nuestro organismo están hechas de lípidos, tienen esta capacidad de formar estructuras y formar también señales, por ejemplo las hormonas, ¿ok? Y las proteínas, la macromolécula más compleja y con mayores funciones dentro de la biología, forman estructuras, forman neurotransmisores, forman hormonas, forman muchas cosas dentro del organismo que son necesarias, ¿ok? Entonces vamos a estarlas utilizando para muchos procesos dentro del organismo, ¿ok? Entonces ya definimos la enfermedad, ya definimos lo que es la nutrición. Ahora, en este caso, el cáncer va a comenzar en cualquier parte del cuerpo. No hay ni una sola parte del organismo que puede estar libre de esta enfermedad, porque todo está compuesto de células y todas estas células tienen la posibilidad de fallar, ¿ok? Entonces, las características que tienen es que son de un crecimiento incontrolado. Ya dijimos, el sistema inmunológico va a estar revisando cuáles son las células que están funcionando bien y en la medida correcta, y las que no son eliminadas, pero estas evaden la respuesta del sistema inmunológico de control y empiezan a crecer de manera incontrolada. Tienen una capacidad de invasión, no solo se quedan en el sitio donde están generándose, aparte de esto tienen la capacidad de saltarse a la casa del vecino, infectar esa otra casa y así se van yendo hacia todo el vecindario generando un daño masivo. Pero no solo se quedan en este punto, van a tener una capacidad que se le va a llamar la metástasis, que ya es cuando la etapa del cáncer está bastante avanzada, que logra irse a sitios demasiado alejados al punto de origen. Entonces, este es uno de los grandes problemas que puede generar esta enfermedad. Va a haber de diversos tipos. Va a haber algunos que son que van a estar generando discapacidades, obviamente por el crecimiento incontrolado de estas células. Otras van a estar generando problemas cognitivos, otras problemas hormonales, etc. Entonces, tienen muchos efectos dependiendo las células que se estén multiplicando. Y esto va a estar derivado a través de, ya lo dijimos, mutaciones genéticas, que en este caso nosotros pues prácticamente no tenemos un control de cómo es que funciona este sistema de lectura del instructivo de nuestro organismo. Entonces, en cualquier momento puede llegar a fallar. Para esto vamos a hablar acerca de los factores de riesgo.
En este caso vamos a dividirlos en dos grandes grupos, ¿ok? En este caso, primero vamos a tener factores de riesgo que son no modificables. Por más que nosotros queramos hacer o controlar cada uno de los aspectos que me pudiera predisponer, hay cosas con las que simplemente no voy a poder luchar, ¿ok? Entonces, factores genéticos y hereditarios. Uno piensa que la salud de un niño, la salud de un bebé, debe de empezar a cuidarse desde el momento en que nace, cuando no es así. La salud de todos nosotros, de cualquier ser humano sobre la tierra, vivo o que esté por nacer, se determina 1 o 2 años antes de su concepción. ¿Por qué? Porque yo, si pretendo tener un hijo, debo de cuidar mi propio ADN, debo de comer bien, debo de hacer ejercicio, debo de evitar la exposición a cada uno de estos efectos dañinos, porque mi genética es la que le voy a dar a mi hijo. Y cada uno de los factores de riesgo que yo esté acumulando, se los voy a dar a él. Entonces, nos hemos dado cuenta, ¿no? Cuando, por ejemplo, las tasas de cáncer, por ejemplo, en niños, empiezan a ser más altas. ¿Por qué? Porque muchas veces los padres no tuvieron la conciencia, o por muchas otras cuestiones aparte, de cuidar su propia salud, y eso deriva en que el niño genera factores de riesgo para tener un cáncer a muy temprana edad, cuando el niño pues no ha tenido el tiempo suficiente para alimentarse mal o para exponerse a la radiación, o obviamente no toma alcohol ni fuma tabaco, ¿verdad? Son los padres los que le mandaron esta información errónea. Entonces, si yo pretendo, esto entra también dentro de los cuidados que uno debe de tener cuando quiere, pues obviamente tener un hijo, hay que pensar en la próxima generación y qué le voy a dar a mi hijo, las ventajas que yo le quiero dar o las enfermedades que pueden llegar a ocasionar. Yo no tengo la culpa de lo que hizo mal mi papá, pero aún así tengo este factor de riesgo. Entonces eso no lo podemos cambiar por más de que queramos, ¿ok? La edad. Conforme vamos envejeciendo, esto va a ser también un factor de riesgo. Dice el dicho, todo por servir se acaba. Y tiene toda la razón. Cuando estamos jóvenes, nuestro sistema inmunológico está, pero al tiro, ¿no? Está reconociendo células, las está eliminando, pero llega un momento en el que ya no tiene tanta capacidad de reconocimiento y en este caso empieza a fallar. Cuando fallan estos reconocimientos, aumenta la probabilidad de que se genere un cáncer. Y absolutamente todos en el mundo estamos envejeciendo. Entonces, cada día que va pasando, este sistema inmunológico empieza a tener desgastes en los cuales puede incrementar el riesgo. Entonces, también es algo que el tiempo no lo podemos parar. El sexo. El sexo también es algo sumamente importante porque nos predispone a diferentes tipos de cáncer, ¿ok? ¿Por qué? Aquí entra la cuestión hormonal. En este caso, los cáncer que se les llama hormonodependientes van a ser principalmente, obviamente, el cáncer de mama para el caso de mujeres y el cáncer de próstata para el caso de los hombres. Dependen de la estimulación de hormonas sexuales. En este caso de las mujeres, los estrógenos, la progesterona, y en el caso de los hombres, la testosterona. Entonces, cuanto más tengamos estímulos por medio de estas hormonas, vamos a incrementar la posibilidad de generar alguno de estos tipos de cáncer. Entonces, esto pues no lo podemos cambiar, ¿ok? La biología, nacemos con un cierto, con una identificación de nuestros caracteres sexuales y eso no lo vamos a poder cambiar. Eso ya entra dentro de nuestra biología y nos predispone a enfermedades también. Y obviamente enfermedades previas, como ya lo dijimos, COVID, o una enfermedad cardiovascular, o la diabetes, o muchos otros tipos de enfermedades, tanto infecciosas como no infecciosas, pueden tener un daño celular que nos va a generar esta enfermedad en algún momento. Puede ser que así sea. Entonces, el hecho de padecer alguna enfermedad crónica ya supone un riesgo de vigilancia para que la persona o el personal de salud esté al pendiente de que no se desarrollen estas enfermedades. Entonces, puedo yo tener una enfermedad cardiovascular, puedo yo tener diabetes, una enfermedad renal, pero eso ya puede generar que en algún momento esta mala función metabólica o bioquímica que tienen estos organismos empiece a fallar las señalizaciones o haga que la disfunción
genere un problema posterior. Entonces, esto también es algo que lo debemos de cuidar. Por otro lado, tenemos el otro grupo. Los no modificables, con lo que nacemos, ya nos quedamos con eso, pero vamos a tener ahora los modificables. Los que ahora yo sí tengo la capacidad de poder jugar a mi favor o meterme el pie a mí mismo y que pueda hacer que genere la enfermedad. Entonces, tabaquismo. Tabaquismo va a ser la causa de cáncer de mayor importancia para todos los tipos, ¿ok? No hay ni una sola ventaja que le podamos asociar al inhalar humo de tabaco o al inhalar cualquier otro tipo de sustancia. Cualquier cosa que entre al sistema respiratorio que no sea aire puro es un potencial cancerígeno, ¿ok? Entonces, todos estamos expuestos en una ciudad a la contaminación del aire. Personas, por ejemplo, que trabajan en carpintería, el hecho de estar respirando el polvo de la madera puede generar un cáncer. Personas que se dedican a pintar, por ejemplo, también el estar oliendo los solventes, también es una causa de cáncer. E incluso algo en lo que nosotros pensaríamos que no tiene tanta importancia o que no sería un factor de riesgo. Las personas que se dedican a la estética, ¿no? Los que cortan el pelo. Estas pequeñas micropartículas de cabello que muchas veces se volatilizan, pueden ser inhaladas y también pueden generar cáncer, o los químicos que se utilizan, ¿no?, para diversos tipos de trabajos. Entonces, otra vez, todos tenemos el riesgo de en algún momento generar cáncer, y siempre lo que dicen es que todo da cáncer. ¿Para qué me cuido si de algo me voy a enfermar? Es que ese es el grave riesgo, el confiarnos y el pensar que pues de por sí lo voy a tener, pues ya mejor me doy la gran vida. No se trata de eso. Hay que tratar de cuidar o disminuir los factores de riesgo, porque recordemos que hay otros que no los podemos cambiar. Ya nacemos con medio boleto, en muchos casos, de padecer la enfermedad. ¿Qué tanto estamos haciendo nosotros para incrementar esta posibilidad? Obviamente el consumo de alcohol también es algo sumamente importante. El alcohol es un tóxico, en esencia. El alcohol es una sustancia, el etanol, es una sustancia que no puede ser metabolizada por el organismo. Debe de ser reconstituida por vía hepática a una molécula todavía más peligrosa, que es el acetaldehído. Pero este acetaldehído es más fácil de poder metabolizarlo. Entonces, el hígado se encarga de estos movimientos químicos, lo cambia de molécula, y entonces esto empieza a envenenar, por así decirlo, al sistema nervioso. Por eso es que nos ponemos mareados, porque el acetaldehído, cuanto más se va acumulando, empieza a hacer fallos en las conexiones neuronales. Entonces pues como que ya no nos sube agua al tinaco. Entonces esto es algo que es una señal de envenenamiento. Cuando se toma de más, ¿qué es lo que hace el sistema en general? Reconoce que hay un veneno que está ingresando al sistema digestivo. Entonces hace que empiece a haber movimientos peristálticos para poder sacarlo. Entonces pues la persona vomita. Esto es porque es identificado por un veneno, algo que te está haciendo que falle tu nivel de conciencia, que te puedas marear, incluso que te puedas hacer daño. Entonces lo elimina. Bajo este esquema, el hígado está saturado por una gran cantidad de trabajo bioquímico para modificar esta molécula. Esto eventualmente va a tener daños en la funcionalidad de las células hepáticas, y por eso es que eventualmente puede llegar a tener un cáncer en el hígado. Pero también los riñones, porque después del hígado van a fallar los riñones. Entonces podemos generar una insuficiencia renal. De ahí podemos tener también daños en las glándulas suprarrenales, o incluso llegar a tener un cáncer en la sangre, una leucemia, porque el riñón también controla aspectos de la hematopoiesis, de la generación de células sanguíneas. Entonces, de una sola causa que a lo mejor yo pensaba que no tenía tanta implicación, puedo generar enfermedades bastante graves, o que uno pensaría que están muy alejadas del punto de origen, pero este es un factor de riesgo, ¿ok? Una dieta poco saludable, obviamente también. El exceso de grasas saturadas, el exceso de sales, el exceso de colorantes, que los tenemos también en los alimentos ultraprocesados. Cada uno de estos incrementa la posibilidad de que por daño oxidativo, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, empiece a hacer fallos en la funcionalidad membranal de las células o de la interacción con estos químicos. Entonces, esto es algo que también
deberíamos estar cuidando, pero no quiere decir que por el hecho de estar comiendo totalmente lo más natural y lo más sano posible, aún así podemos tener el riesgo de padecer la enfermedad. Sobrepeso y obesidad. Este tipo de problemas son en sí mismo una enfermedad. ¿Por qué? Porque el hecho de tener un acúmulo mayor de tejido graso va a estar activando vías inflamatorias, ¿ok? Ya dijimos, el cáncer está intrínsecamente relacionado con el sistema inmunológico. La manera como es que funciona el sistema inmune es por el reconocimiento de lo que son las citocinas proinflamatorias. Esto nos va a decir que se ponga en acción el sistema inmune. Pero el tejido adiposo también es capaz de generar citocinas. Entonces, cuando se generan en gran cantidad, el sistema inmunológico se encuentra saturado de estímulos. Entonces, piensa que hay algo que lo está enfermando cuando en realidad no hay nada. No hay un patógeno, no hay un daño físico, es el exceso de tejido adiposo. Entonces, como está tan ocupado persiguiendo una señal de alarma que no existe, deja que las células que estaban fallando se puedan replicar y ahí podemos tener el riesgo de cáncer. Por eso también es algo que podemos estar asociando al desarrollo de esta enfermedad. Obviamente también el sedentarismo. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico, otra vez, vamos a estar repitiendo muchos términos, pero en este caso funciona por estímulos. Cuando yo estoy haciendo ejercicio, cuando yo estoy levantando pesas, cuando estoy rompiendo el músculo y estoy intentando hacer hipertrofia muscular, aquí sucede algo importante. Decíamos que el tejido adiposo es proinflamatorio, pero la actividad física por medio de cargas también es proinflamatoria. Pero me van a decir, entonces, ¿es malo hacer ejercicio? No, porque es diferente la acción. Cuando estamos haciendo ejercicio y rompemos fibras musculares, estas se desgarran, se rompen por el esfuerzo que se hace. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Hay un dolor, hay hinchazón, y esto es porque el sistema inmunológico está migrando hasta estos sitios. Llega a este lugar, se lleva todas las células que murieron y empieza a reparar. Este punto es importante. ¿Por qué? Porque al momento en el que está reparando tejidos, ¿qué es lo que está haciendo? Está aprendiendo. Está aprendiendo de todas las señales bioquímicas y los restos de las células que ya murieron para identificar cuáles son las que están fallando, y después, cuando una célula cancerígena se esté formando, ya tenía el reconocimiento de células anormales. Entonces, la actividad física funciona como un factor de entrenamiento para el sistema inmunológico, para que cuando vea que ya está mal funcionando algo aquí, llega inmediatamente, lo ataca, porque el músculo ya me enseñó a reconocerlo. Entonces, esta es una gran importancia que tiene la actividad física, aparte de movilizar reservas energéticas y de aumentar la señalización también a nivel del sistema nervioso central, a nivel del sistema circulatorio, etc. Entonces, tiene grandes ventajas el hecho de hacer actividad física. No hay ni una sola contraindicación para no hacer actividad física. No existe edad, no existe género, no existe circunstancia en la cual no podamos hacer ejercicio. E incluso hasta teniendo alguna herida o algo que pudiéramos pensar, ¿no? Por ejemplo, es que a mí me gustaba ir al gimnasio, pero la rodilla ya me anda doliendo, o me rompió un brazo, entonces lo debo de dejar. No, se debe de seguir haciendo ejercicio. ¿Por qué? Porque el estímulo, esta mano la tengo así, pero esta mano puede seguir cargando. Solo tengo un sistema nervioso. Este sistema nervioso no reconoce entre lados. Si yo estoy estimulando acá, va a reparar también acá. Se hace más rápida la reparación muscular, la regeneración de tejidos, y eso genera bienestar y que la persona vuelva a la actividad en un tiempo reducido en comparación a quien se queda descansando. El descanso en exceso también es peligroso, ¿okay? La exposición a la radiación, luz solar, o también, por ejemplo, las personas que, no sé si se han dado cuenta, bajo las líneas de alta tensión que recorren, por ejemplo, la ciudad,
nos damos cuenta que hay espacios en los cuales no se puede construir. ¿Por qué? Porque la alta carga de flujos de energía por estos cables generan un campo electromagnético que eventualmente van a estar dañando también nuestra señalización del ADN, y esto puede generar una enfermedad a largo plazo. Entonces son este tipo de cuestiones. Podríamos caer también en algunos mitos en los cuales pensaríamos, por ejemplo, a quien siempre se le echa la culpa, ¿no? Al microondas. El microondas es algo que nos va a enfermar y que nos va a dar cáncer. Esto realmente no es algo que suceda así, porque tenemos diferencias en la radiación. La radiación ionizante es esta que puede meterse dentro de las células y que rompe la cadena de ADN. La radiación no ionizante, esa no tiene la fuerza suficiente para poder llegar y acabar con estas células. Únicamente lo que hace el microondas es mover moléculas de agua, y con la vibración pues hace que se caliente la comida, ¿no? Es como si nosotros frotamos las manos, generamos calor. Es exactamente el mismo sistema que hace aquí, ¿ok? Entonces hay que tratar de ver cómo es que funcionan las cosas, y de esta manera tendremos una respuesta más clara. Obviamente las infecciones crónicas también, el estar viviendo constantemente enfermo, el estar teniendo una mala salud, puede derivarnos en este tipo de problemas por la agresión constante que va a tener a las células donde estén siendo afectadas, ¿ok? Sistema respiratorio, sistema digestivo, la piel, etcétera. Todo esto puede estar siendo afectado crónicamente y eventualmente generar alguna de estas enfermedades. Muy bien. Y obviamente también algo importante, el uso prolongado de hormonas. Regresamos a los cáncer hormonodependientes. Hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, personas que en tratamientos de control de embarazo, por el hecho de que no se quieren embarazar, están tomando pastillas anticonceptivas, ¿no? Esencialmente estas pastillas son hormonas sintéticas. Le estoy dando estímulo al organismo. Entonces, yo ya estoy produciendo hormonas, pero aparte las estoy tomando, estoy incrementando el riesgo. Si eso se prolonga por mucho tiempo, eventualmente puede llegar a generar estas enfermedades. O si nos vamos a otro punto, las personas que hacen ejercicio, que lo llevan a un punto, por ejemplo, los fisicoculturistas, que utilizan fármacos, como por ejemplo los esteroides, que es esencialmente testosterona, para incrementar la masa muscular. Esto también tiene un grave riesgo, porque esta testosterona está estimulando a tejidos que son sensibles a ellos, como la próstata, y de esa manera tienen un mayor riesgo de generar esta enfermedad. Entonces, hay que cuidar y hay que tener mucha consideración en el uso de estos productos, porque no sabemos hasta qué punto nosotros ya tenemos la susceptibilidad dados por los otros factores de riesgo, y yo le estoy sumando otro, ¿no? Entonces, todo da cáncer, prácticamente todo da cáncer, ¿ok? Entonces, eso es pues la forma en la que podemos estarlo evitando. Y también el estrés y la falta de sueño, hablábamos hace ratito. El estrés, ¿por qué? La enfermedad del siglo XXI. El estrés nos mantiene en un estado de alerta, genera una hormona que es el cortisol. El cortisol va a evitar reconocimiento inmunológico, va a interferir en la reproducción celular, va a generar fallos y la acumulación de grasa también. Entonces, se están sumando con los demás. Si yo tengo un estrés elevado, también muy probablemente voy a tener sobrepeso y obesidad. Probablemente no voy a querer ir a hacer ejercicio, me va a dar flojera ir al gimnasio, entonces tengo sedentarismo. Como tengo todos estos estímulos emocionales también, a lo mejor también voy a dejar de cuidar mi dieta. Entonces la dieta la empiezo a descuidar y empiezo a generar cada uno de todos los otros factores de riesgo. ¿Y qué es lo que siempre dicen? Pues para que te relajes, échate un cigarrito, tómate una cerveza. Craso error, porque estoy sumando más efectos dañinos, ¿no? Entonces, esto es algo sumamente importante. Y por ejemplo, este tipo de actividades aquí, el yoga y todo esto, las terapias que hacen aquí, pues obviamente es algo que libera, que ayuda a que este estrés se pueda disipar con mayor facilidad y que empecemos a mejorar de manera completa nuestro estilo de vida. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver cómo es que se puede clasificar el cáncer
debido a las etapas, ¿ok? En este caso, se va a utilizar una escala que se llama TNM. En el caso de la T, quiere decir tumor. Va a describir el tamaño del tumor primario y cómo es que ha invadido a tejidos cercanos. En este caso es la primera etapa, cuando apenas se está formando en un sitio en específico y posteriormente tiene la capacidad de invadir a otros lugares. Posteriormente tenemos a los nódulos linfáticos. Los nódulos linfáticos o la linfa, el sistema linfático, es una vía como si fuera el drenaje del organismo que se lleva muchos de los compuestos dañinos o la basura que está generando la propia célula. Entonces, en muchas ocasiones, tenemos muchos nódulos linfáticos en el cuerpo. Esencialmente, casi todos están ubicados en zonas de articulaciones. Se encuentran en los codos, se encuentran en las rodillas, en las ingles, pero también en las axilas, por ejemplo, pero también los encontramos acá, ¿no? Exactamente, en el cuello. Y cuando ya pasamos de una fase tumoral que empieza a invadir otros tejidos, inmediatamente factores cancerígenos migran hacia el sistema linfático y estos pequeños nodulitos que funcionan como centrales de policía, por así decirlo, porque ahí se concentran muchas células inmunológicas, empiezan a inflamarse. Entonces, por ejemplo, justamente aquí en el cáncer de mama, hay ocasiones en que estos cánceres no son identificados en la zona de la mama, son identificados en los nódulos linfáticos de la axila. A pesar de que la mujer después de cierta edad se le pide que haga una autoexploración, ha hecho la autoexploración de manera rigurosa, pero nunca ha encontrado nada. Pero posteriormente mueve su mano hacia acá y ya siente bolitas. Entonces puede ser que esté surgiendo por la señal que está dándose a través de la glándula mamaria por el tumor. Entonces, sucede en cáncer de mama, sucede en cáncer de estómago también. Muchas veces las personas empiezan a tener acá un abultamiento en los nódulos linfáticos de la clavícula, porque justamente el daño que está ocurriendo a nivel del estómago migra directamente al sistema linfático y esta es la zona más cercana. Entonces, este es un factor predisponente o de identificación para este tipo de enfermedades. Y la metástasis, que sería el punto final. La metástasis nos quiere decir que ya es una invasión. El cáncer surgió en un punto en específico, pero esto no quiere decir que se va a quedar siempre ahí. Se va a movilizar, se va a ir a cualquier otro tejido del cuerpo independientemente de su lejanía. Esto ya nos está diciendo que es algo incontrolado. Ya no solo está en un sitio específico, ahora tengo que luchar de manera sistémica. Entonces, estos son criterios que un médico, en este caso, estaría determinando para saber en qué etapa se encuentra el paciente. Localizado, que ya está afectando a órganos cercanos o que ya se fue a uno muy lejano. Pero dentro de estos también hay subclasificaciones y en este caso hablaríamos de los estadios. ¿Okay? Usted me dice si le puedo cambiar. ¿Sí? Ok. Gracias. Sí, de nada. En este caso, estos tres factores se van a combinar. Dentro de cada uno de estos tres factores vamos a pasar por estos estadios. Entonces, el estadio 0, en este caso se le llama un cáncer in situ. Es el lugar de origen, el primerito que vemos hasta allá arriba. Apenas están malformando ciertas células. Tienen apenas unos pequeños daños, pero todavía están enfocadas en un solo sitio. Entonces, posteriormente, aquí no tenemos invasión a tejidos, en el estadio 1 tenemos un tumor pequeño. Está localizado sin diseminación, pero ya empieza a crecer un poco más. Aquí ya lo podemos estar identificando por técnicas de imagen, por estudios de laboratorio y por ciertas disfunciones que empieza a tener. En este punto, muchas veces las personas identifican algo que sucede. A pesar de que no han cambiado su estilo de vida, de que siguen comiendo exactamente lo mismo, por alguna razón están bajando de peso. ¿Por qué? Porque este tumor empieza a aumentar su gasto energético. Empiezan a jalar nutrientes que anteriormente se iban a guardar en grasa, pero ahora se están yendo al tumor. Algo está creciendo, pero no es grasa, y la persona empieza a bajar de peso, inexplicablemente. Esto es algo que debe de ser contrastado y debe de ser identificado, porque la pérdida de peso sin explicación puede responder a muchas causas, ¿no? Puede ser
prediabetes, puede ser un cáncer, puede ser muchas cosas. Entonces, aquí es importante hacer la observación de qué es lo que está fallando. En el estadio, sí. Perdón, mencionaste que se puede detectar por medio de estudios de laboratorio. Así es. O sea, ¿te va a hacer un estudio de laboratorio específico o de 40 y tantos elementos? Bueno, aquí va a depender mucho del médico. En este caso, podríamos estar detectando a través de estudios, por ejemplo, las llamadas ELISA. Estos son estudios inmunológicos. Aquí no entra dentro de una química sanguínea. Esto es obtener obviamente el suero de la sangre, pero se va a estar buscando específicamente al factor cancerígeno. Y esto es por medio de la generación de proteínas que puedan unirse correctamente con este factor cancerígeno, y de esa manera se sabe si es este tipo de cáncer o no. Entonces puede ser altamente recomendable que las mujeres después de cierta edad, o no sé a partir de cuándo, nos hagamos en nuestros estudios generales de cada año, de cada 6 meses, digamos esa prueba de laboratorio de ELISA. No siempre es así. Esto es cuando el médico ya tiene una sospecha, porque estos estudios son muy específicos y llegan a ser un poco costosos. Uno diría, pues no importa lo que yo pueda pagar, ¿no? Si es mi salud lo voy a hacer, pero muchas veces no tiene una responsabilidad tan alta de hacerse si no hay una sospecha previa. En este caso se podría hacer antes lo que será la exploración, la mastografía, y ya eso me llevaría a saber si me hago el estudio o no. El médico lo va a determinar dependiendo en la etapa en la que se encuentre. ¿A partir de qué edad? A partir, en el caso de las mujeres, a partir de los 45 años o cuando se empiezan a tener las etapas de menopausia, porque en este punto justamente son los cambios hormonales los que van a estar determinando el riesgo de que exista esta enfermedad. Pero esto va a estar independientemente generado por medio de la recomendación del médico. Uno no puede llegar a pedirlo en el laboratorio, porque no todos lo manejan, entonces es algo muy específico. ¿Ok? Gracias. Sí, de nada. Ok, en este caso, en el estadio 1 y 3, aquí es cuando ya empezamos a tener una diseminación. Aquí es cuando ya empezamos a ver que estos factores cancerígenos empiezan a ser llevados a través de la circulación linfática y empezamos a tener estos crecimientos anormales en zonas periféricas. Pero todavía no podría decirse que está totalmente diseminado. En este punto podríamos tener alguna invasión a tejidos cercanos. Si hablamos de cáncer de mama, por ejemplo, podría estar generándose un cáncer en el hueso, en la zona de las costillas. Podría tener también una infiltración a cáncer, por ejemplo, en tiroides. En todas las zonas cercanas a la zona geográfica, por así decirlo, o anatómica cercana donde está originándose, pueden empezar a generarse, pero no se ha ido a todas las partes del organismo. Pero ya en el estadio 4 es cuando ya tenemos un cáncer avanzado, cuando ya la vigilancia ya pasó y ya lo detectamos muy tarde, cuando ya hay una invasión a tejidos lejanos. Entonces, este cáncer de mama puede estar generando un cáncer de útero, puede estar generando un cáncer en sistema nervioso, puede generar cualquier otro daño en una zona totalmente alejada. ¿Por qué? Porque está generando esto que vemos en la imagen. Esta es una animación, obviamente, pero aquí lo que estamos viendo es un proceso que se le llama angiogénesis, ¿ok? ¿Qué es la angiogénesis? Su nombre ya nos lo empieza a decir. Angio quiere decir vaso sanguíneo, ¿no? Y génesis es origen. Entonces, el tumor, cuando está creciendo, cuando está en los estadios 1, en el 2, está chiquito. Digamos que está obteniendo recursos energéticos a través del órgano donde está creciendo. Si está creciendo en la mama, se está alimentando de lo que le llega a la mama. Pero cuando ya empieza a crecer, estos recursos energéticos ya le quedan chicos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se conecta directamente los vasos sanguíneos que le surtían los recursos al tejido original y ya lo saca directamente. Ya no tiene que pasar estas aduanas en las cuales tarda más tiempo y lo limita, y en este caso directamente se aprovecha de lo que ya está corriendo en el torrente. Dígame. ¿Hay una estimación del tiempo del desarrollo o no se sabe? Por ejemplo, las mujeres, o sea, hacemos un examen anual, ¿no? Sí. Un check-up, ¿no?
va a aparecer. Y esperamos hasta el otro año para volver a verlo. ¿Hay algún tiempo definido de este desarrollo? En este caso, en el caso del cáncer de mama, tiene un tiempo estimado de mínimo 6 meses hasta un año, por eso es que tiene esta temporalidad, ¿ok? Entonces, si la persona se está haciendo chequeos continuos, aquí tiene que ver mucho los factores de riesgo. Si la persona ya ha tenido problemas hormonales o ha estado en tratamientos de sustitución hormonal o alguien en su familia ha tenido alguna de estas enfermedades, conviene mucho hacer estudios más cercanos entre ellos cada 6 meses, porque puede llegar a tener esta proporción. Sí. O sea, un gusto fibroquístico. Pues yo creo que es una generalidad, no todas, pero la mayoría tiene que estar checando el tipo de la mastografía con ultrasonido. Claro. Por eso es que, y sobre todo si hay antecedentes hereditarios, por eso es la pregunta, el tiempo, usted me dice ahorita que puede ser en 6 meses o un año. Puede ser. ¿Qué es conveniente hacerse el estudio? ¿Cada año o cada 6 meses? En el caso de que tiene ya este factor de riesgo, sería mejor cada 6 meses, porque puede llegar a tener mayor capacidad de invasión, tiene una mayor estimulación esta célula cancerígena, entonces hay mayor facilidad de crecimiento. Entonces, probablemente ahorita yo no lo estoy encontrando en la mastografía, pero a lo mejor lo que podría estar haciendo es buscar alguna otra alternativa de imagen. Podría estar pasando también a una tomografía o una resonancia magnética, que son un poquito más sensibles y que tienen la capacidad de hacer, digamos, como cortes visuales en una zona muy específica. Entonces, a lo mejor lo que no sale en la mastografía puede estar resultando visible en una resonancia magnética. Entonces, hay mucha posibilidad de que en este caso, no quiere decir que así sea, pero es muy probable que sí sea mejor hacerlo cada 6 meses para reducir el riesgo. Cuanto más rápido identifiquemos el cáncer, va a ser más fácil que lo podamos controlar. Esto es algo muy importante. Entonces, esto también va a depender mucho de la indicación que nos dé el médico, pero en este caso sí podrían ser 6 meses. ¿Okay? Muy bien. Entonces, a través de esta angiogénesis no solo está sacando factores nutricionales. Al estarse conectando al sistema circulatorio, tiene la carretera libre para llegar a todo el organismo. Entonces no solo jala, a través de estos vasos sanguíneos empieza a liberar factores de contaminación hacia el torrente sanguíneo, y esta es la vía por la cual se genera metástasis. Esto es por lo que llega al cerebro, por lo que llega al corazón, al hígado, a los riñones, al páncreas, a lo que nosotros pensemos, porque la sangre llega a todos lados. Entonces, esto empieza a hacer la invasión a nivel sistémico, y de esta manera pues podemos incrementar el riesgo de una metástasis. Por eso es que es muy importante identificarlos en los puntos. No se ve mucho aquí. Debemos detectarlos en los estadios más tempranos para poder tenerlo encapsulado, por así decirlo, y ser eliminado por distintas cosas, ¿no? Puede ser una radioterapia, que esto va a ser dirigido a un punto, un rayo, digámoslo así, de energía que elimina las células cancerígenas, o una cirugía. Entonces, bajo estos esquemas está únicamente en un lugar, pero si ya está diseminado, ¿de qué manera lo puede eliminar si ya no hay forma de controlarlo? ¿Ok? Y en este caso siempre les digo a mis alumnos de los diplomados, imaginemos que todos estamos en el estadio -1, porque todos tenemos el riesgo de tenerlo. Entonces, bajo este pensamiento de urgencia, por así decirlo, tenemos todos que estar buscando activamente evitar llegar al estadio 0. El estadio 0 es, ya tienes cáncer. El estadio -1 es, tienes la probabilidad de tenerlo. Entonces, debemos de cuidar estas situaciones, ¿ok? Entonces, ahora sí, la glándula mamaria, en este caso es una zona de mucha importancia para la nutrición, en este caso, pues del bebé, ¿no? Tiene la funcionalidad de generar la leche, que le va a dar tanto factores nutricionales también como inmunológicos. Todo lo que la mamá ha vivido a lo largo de su vida, las enfermedades que ha tenido, el agua que bebe, la comida que consume,
el clima, todo. La mamá ya aprendió. La mamá ya generó anticuerpos contra cada uno de estos efectos y se los está regalando al bebé. Es una manera de evolucionar, porque ya le estoy dando el acordeón de la vida al niño. Ya llega con una información y una adaptación al lugar en donde va a crecer. Entonces, esta es la gran importancia. Pero, en este caso, hay también ciertos riesgos a nivel de la funcionalidad. ¿Por qué? En muchas ocasiones se tiene como factor de riesgo también el tamaño o la densidad mamaria. ¿Por qué? Se relaciona mucho que el tamaño del busto puede incrementar el riesgo de esta enfermedad. Otra vez, no quiere decir que sea un factor determinante, pero puede ser. ¿Por qué? Porque simplemente hay más células, ¿ok? Un busto pequeño con menor acúmulo de grasa, que esencialmente es lo que más ocupa espacio, va a tener menos probabilidad porque hay menos células que puedan fallar. Pero cuanto más grande sea, hay más tejido adiposo, hay más inflamación, hay más células que pueden fallar y por eso se debe de vigilar. Entonces, esto es algo que también predispone en muchas ocasiones a que los exámenes puedan ser un poquito más seguidos, porque es un factor de riesgo también, ¿no? Entonces, aunque están más desarrolladas en mujeres adultas, está presente también en los hombres, ¿ok? Nosotros tenemos la estructura. Hay casos de hombres con cáncer de mama. ¿Por qué? Porque también tenemos las glándulas. No están funcionales, pero están presentes. A diferencia, por ejemplo, de la próstata. A los únicos que nos puede dar cáncer de próstata es a los hombres, porque somos los únicos que anatómicamente tenemos este órgano. Las mujeres no. Pero en este caso, obviamente, como la utilización y el estímulo hormonal está más cargado hacia las mujeres, es por eso que tienen mayor factor de riesgo. ¿Ok? Entonces, esta enfermedad es caracterizada por el crecimiento, obviamente, de tejido infectado, que es capaz de invadir a la cercanía de los tejidos que se encuentran allí, y es uno de los que más tienen prevalencia, es decir, que más se pueden presentar en la población, y al menos en la población mexicana es la tercera causa de cáncer a nivel nacional. Entonces, es algo muy importante a tomar en cuenta. En este caso, depende totalmente del estímulo hormonal otra vez. Y por ejemplo, en una historia clínica es muy importante tomar en cuenta esto. Cuando uno como nutriólogo recibe a una paciente mujer que está en edad reproductiva, siempre es importante preguntar dos cosas. Si es una mujer joven, se le pregunta a qué edad empezó a menstruar. ¿Por qué? Porque la edad normal del inicio, que se le llama la menarquia, es alrededor de los 11 o 12 años. Hay niñas que empiezan a menstruar a los 9 años. ¿Esto qué quiere decir? Que ha tenido al menos 2 o 3 años en el que su cuerpo ha estado expuesto a estas hormonas. Son años que no debería de tener estímulo, y esto se suma a factor de riesgo. Hay que vigilar. No quiere decir que esto vaya a ser una condición, pero sí debemos de tratarlo. O mujeres que ya están en edad de la menopausia o la premenopausia. Si la menopausia está generándose, la premenopausia a partir de los 45 años, si la mujer está teniendo su menopausia en los 55 o más allá, es decir, que se extiende, otra vez, son años que no debería de tener este estímulo hormonal. Entonces, esto supone un factor de riesgo. Cuanto más tiempo tenga de estímulo a estas hormonas, mayor incremento de riesgo a este tipo de enfermedad. Hay que poner mucha atención en este sentido, y uno como nutriólogo tiene la capacidad de identificar estos factores. No vamos a dar el diagnóstico porque no es nuestra función, pero sí podemos dar ciertas recomendaciones. Convendría que te hagas un estudio, convendría que a tu médico le pidas estos estudios específicos justamente para saber si tengo la propensión a la enfermedad. ¿Ok? Entonces, puede surgir en diversas zonas que componen a la glándula mamaria. Los más comunes surgen en los conductos lactíferos, es decir, los tubitos donde sale la leche. Estos pueden tener muchos factores de riesgo porque en muchas ocasiones pueden llegar a taponarse durante la etapa de lactancia. Esto obviamente va a generar una inflamación, o puede ser que por alguna razón llegue a generar una infección. Entonces, esta inflamación focalizada en este lugar
tiende a generar daños celulares que eventualmente van a generar la enfermedad. En los lóbulos que son estas partecitas donde justamente se está produciendo la leche, también podrían ser puntos donde se generan, pero tienen menor probabilidad, y en este caso también otros tejidos circundantes, tejidos de soporte, tejido de tejido adiposo también que está alrededor, que le sirve también como contención mecánica a la mama, pueden llegar a generarlo, pero en menor cantidad. Prácticamente los conductos lactíferos tienen alrededor del 60% de probabilidad de tener un origen en este sitio, ¿ok? Entonces es al que más se le pone atención. Para esto pasaríamos a lo que son las fases. En la fase 0, aquí tenemos una imagen, ¿no? Es un tumor no invasivo, es un tumor pequeñito que no vamos a estar, que es una etapa más temprana de la enfermedad. Entonces, se va a clasificar por etapas que nos van a decir su tamaño, su extensión y el grado de la diseminación que tiene. En este caso, estas células anormales están limitadas al sitio. No se han diseminado, no han invadido otros tejidos, están simplemente allí. En este caso, el pronóstico es muy favorable si se detecta a tiempo. Por eso es que a partir de los 45 años, al menos en las mujeres, se pide que se tenga lo que es la autoexploración para poder detectar alguno de estos pequeños nodulitos que pueden llegar a ser pues palpables, ¿no? E incrementar la vigilancia por medio de imagen y por medio de estudios bioquímicos para detectarlo lo más temprano que se pueda. En un cáncer temprano, en etapa de fase 1, va a ser todavía pequeño, alrededor de los 2 centímetros, y sigue confinado en la mama. Todavía no hemos tenido una diseminación, pero ya estamos cerquita de que se nos vaya o que se nos salga de control. Entonces, todavía tenemos una muy buena capacidad de tratarlo con el tratamiento adecuado, con una etapa de quimioterapia, con una radioterapia, etcétera, y este es el punto en muchas ocasiones en la que es detectado. Está un poquito más avanzado, pero ya es más palpable. A lo mejor en otros puntos podría pasar a la autoexploración, podría no ser detectado, pero este ya es un poquito más fácil de identificarlo. Después en la fase 2, aquí el tumor ya es más grande, de 2 a 5 centímetros de longitud. Puede haber una diseminación, aquí ya empieza a invadir otros tejidos, músculo del pectoral, hueso, y también empezar a migrar a nódulos linfáticos. Todavía tenemos capacidad de tratarlo, pero en este punto se vuelve un poquito más complejo porque ya se está saltando otras vías. Si ya está invadiendo a tejidos circundantes, ya tengo que hacer más agresivo el tratamiento, o en muchas veces la cirugía, pues obviamente es retirar toda esta parte afectada para evitar de que se siga diseminando y continuar con el tratamiento de vigilancia. Y ya en una fase 3, este cáncer ya está localmente avanzado. Aquí ya tenemos diseminación como lo vemos en los ganglios linfáticos. Ya hay incluso también malformaciones visibles. En muchas ocasiones la piel alrededor empieza a tener un signo que se le llama como piel de naranja y que es muy rígida, que llega a tener una textura rugosa, y en este caso pues ya es más visible. Puede haber aparición de moretones, puede haber aparición de incluso secreciones a través del pezón, y esto nos está diciendo que es muy probable que esté ya a punto de convertirse en una metástasis. Depende mucho el tratamiento y la respuesta que tenga a pues la susceptibilidad que tenga el cáncer y cómo es que responde el paciente, y el tratamiento también a nivel nutricional. Entonces hay que tener cuidado con esto, y ya al cáncer metastásico pues ya es una diseminación completa. En este punto ya es muy agresivo, es incurable, ya para este punto ya no hay mucho que hacer porque pues ya está diseminado por todo el organismo, y únicamente aquí estaríamos haciendo cuidados paliativos, mejorando la calidad de vida del paciente más allá de buscar su recuperación, porque va a ser sumamente complicado llevarlo a una situación pues de salud, ¿no? Entonces, en este caso, ya no hay mucho que hacer, lamentablemente, y dependerá mucho de las fases previas que se hayan tenido. ¿Ok? Bien. Entonces, en este caso,
Se le pueden hacer diversos tipos de tratamientos, quimio, radioterapia, etc. Y las recomendaciones nutricionales, dependiendo de las etapas, van a ser sumamente importantes, ¿ok? Cuando estamos en una etapa temprana del cáncer, es la parte más que tenemos, desde el punto de vista nutricional, que tenemos mayor posibilidades de hacer un cambio en la persona. ¿Por qué? En el momento en el que es detectado, y si es en una fase temprana, el nutriólogo lo que tiene que hacer es buscar que haya una recomposición corporal. No debemos de buscar que baje de peso. Esto es muy diferente a una recomposición. ¿Por qué? Lo que queremos es disminuir la cantidad de grasa. Si disminuimos grasa, bajamos niveles de inflamación. Pero esto me dirían, esto es bajar de peso. No es así, porque bajar de peso pierdes grasa y pierdes músculo. Lo que queremos es preservar masa muscular, pero perder grasa. La masa muscular va a ser el tejido de soporte de mayor importancia durante el tratamiento de cáncer. Entonces, es sumamente importante cuidar que no se pierda masa muscular. Si se puede ganar, pues qué mejor, pero al menos no perderla, ¿ok? También, ¿qué vamos a estar buscando? Una dieta alta en fibra y en antioxidantes. En este caso vamos a combatir lo que es la inflamación. La fibra, ¿por qué? La fibra nos ayuda a poder manejar y poderle dar un ambiente adecuado a lo que es la microbiota intestinal. La microbiota va a tener un papel fundamental en todos los tipos de cáncer. ¿Por qué? Porque funcionan como reguladores inmunológicos. Le van a dar al organismo la capacidad de mejorar el reconocimiento tumoral y de esa manera mejora el pronóstico. Y los antioxidantes, ahorita vamos a hablar un poquito acerca de ellos, ayudan a que todos los efectos dañinos por este metabolismo celular sean menos dañinos para el organismo. Las grasas saludables, obviamente buscar que haya un aporte adecuado de omega 3, disminuir obviamente las grasas saturadas y tener cuidado con las grasas de tipo omega 6. Tenemos diferencias. Los omega 6 los encontramos en aceites vegetales. Los omega 3 los encontramos esencialmente en aceites provenientes de pescado, por ejemplo. Aquí hay un riesgo. De manera natural, en la alimentación, es muy complicado que lleguemos a sobredosis o a altas tasas de consumo de omega 6. Pero en muchas ocasiones, y por la falta de información, las personas compran suplementos que tienen omega 6, pensando que porque es un omega, es bueno. No es así. El omega 6 sigue una ruta metabólica en la cual, en un principio, con lo que nosotros consumimos de la dieta, se mantiene un ambiente antiinflamatorio. Esto es algo positivo. Pero si lo estoy consumiendo de manera suplementaria por cápsulas, aquí viene concentrado. Entonces esta vía metabólica, que se le llama la ciclooxigenasa 1, se satura por el exceso de omega 6. Entonces al saturarse esta vía, se activa una secundaria que es proinflamatoria. Entonces si yo estoy consumiendo exceso de grasas vegetales suplementarias, activo más inflamación, reduce la capacidad inmunológica de reconocimiento y esto supone un factor de riesgo. Con el omega 3 no pasa esto. Se puede estar consumiendo sin obviamente no va a ser excesivo, pero hay menor riesgo de que se sature esta vía antiinflamatoria. Por eso es que se prefiere de manera exógena por cápsulas una suplementación con omega 3, ¿ok? El control de peso, obviamente va a ser algo importante. No buscamos que baje de peso, queremos que se mantenga, porque de esta forma también no vamos a subalimentar, pero tampoco sobrealimentar. ¿Por qué? Si le quito demasiada energía, va a perder resistencia, no se va a poder defender. Pero si le doy de más, aquí estoy sobrealimentando y dándole más capacidad al cáncer. Y aquí viene otro de los mitos. Muchas veces las personas piensan que se deben de quitar alimentos, ¿no? Que dicen el azúcar alimenta al cáncer. Y cuando hablan de azúcar, agarran parejo, ¿no? Quieren quitar cereales y quieren quitar de todo, y no es así. Veamos al cáncer como una célula del propio organismo. Esta célula no solo se va a alimentar de glucosa, se va a alimentar de glucosa, de lípidos y de proteínas porque tiene toda esta funcionalidad. Entonces no le debo de quitar uno solo, debo de controlar todos para que pueda mantener la funcionalidad de la persona, pero limitar el crecimiento tumoral. Entonces,
es un cálculo muy específico y muy estricto en el cual hay que estarlo vigilando constantemente. Y cuidar mucho la suplementación o la capacidad de obtención de la vitamina D y el calcio. Porque, otra vez, en muchas ocasiones los tratamientos que tienen que ver con cáncer de mama van a tener una deprivación hormonal. Si se quitan estas hormonas, en muchas ocasiones se puede llegar a tener problemas de osteoporosis. Entonces debemos estar vigilando que no haya falta de calcio, porque en este caso podríamos generar una fragilidad, ¿no? Bien, ahora sí vamos a ver cuáles son los alimentos que tienen beneficios sobre estos tratamientos. Hay guías alimentarias. En este caso, estas establecen que deben de tener una alimentación que sea capaz de combatir al cáncer, que tenga una tolerancia, que se le pueda dar fuerza y calidad de vida a la persona durante el tratamiento. Aquí es importante hacer unas aclaraciones. Estos esquemas alimentarios dependen totalmente del contexto en que se encuentra la persona, es decir, el contexto de la enfermedad. Podríamos pensar que los patrones alimentarios se pueden seguir por todo el tiempo, pero en este caso no, porque aquí la situación es que estamos contrarreloj. Día tras día que va pasando, el cáncer se puede diseminar, y cada día que yo tengo la enfermedad, aumento el riesgo de que se convierta en una metástasis y lo debo de controlar. Entonces, y darle la capacidad de cuidar la resistencia de la persona. Entonces, depende en gran manera de los factores nutricionales y funcionales de la persona. Son pruebas que también se deben de hacer. ¿Qué tanta resistencia física tiene? ¿Cuánto nivel de músculo? Si se puede parar correctamente de una silla, si puede ejercer fuerza con la mano. Son algunos de los factores predisponentes para saber qué tan bien o qué tan mal está mi paciente, y va en función de la alimentación. Las verduras y las frutas deben de ser muy variadas. ¿Por qué? Vamos a guiarnos con los colores de los alimentos. Cada uno de estos alimentos tiene un color específico y todos me dan ventajas, ¿ok? Las verduras de hoja verde me van a dar antioxidantes, me van a dar hierro, me van a dar también folato, del complejo 9, el complejo B. En este caso, con el hierro, se deben de estar conjuntando con cítricos. ¿Por qué? Porque muchas veces no se absorbe muy bien el hierro proveniente de las plantas, de las plantas de hoja verde. Si se acompaña con cítricos, con vitamina C, el hierro se vuelve más biodisponible, se puede absorber mejor y evito problemas también de anemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, mejoramos la absorción. Las frutas y verduras, cuanto más colores yo tenga en mi platillo, puedo tener capacidad de tener antiocianinas, polifenoles, también licopeno, por ejemplo, de los rojos, betacarotenos, etcétera, y todos ellos van a ser potentes antioxidantes que me van a dar la capacidad de poder regular los efectos dañinos que puede llegar a tener la enfermedad o el tratamiento. Pero aquí hay que tener mucho cuidado. Los antioxidantes son importantes y es importante consumirlos, pero en etapas críticas en las cuales se está dando el tratamiento farmacológico es importante reducirlos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la quimioterapia funciona incrementando la probabilidad de que las células cancerígenas mueran y las mata generando un ambiente oxidante. Si yo le estoy dando antioxidantes y a la par una quimioterapia que lo que quiere es generar un ambiente oxidante, se contrarrestan y aquí ya no está funcionando mi terapia. Ni lo estoy ayudando con la alimentación ni lo estoy ayudando con el medicamento. Entonces, al menos en esta etapa se deben de reducir. Ya cuando pase la etapa de tratamiento, ahora sí restablezco antioxidantes para ver una recuperación, ¿ok? Entonces, beneficios: bienestar en general, bienestar digestivo, apoyo en la absorción de nutrientes, etc. En el caso de que haya diarrea, por ejemplo, fibrosis o la llamada mucositis, que son llagas por cuestión de los medicamentos, aquí se debe de cuidar mucho. No se van a dar alimentos tan fuertes o tan agresivos porque puede generar dolor. Entonces, está en función del paciente, ¿okay? Carbohidratos complejos. En este caso,
Cuando hablamos de carbohidratos complejos, hablamos de almidones o de alimentos que contengan fibra. ¿Por qué? Porque estos cereales integrales, etcétera, papa, tortilla de maíz, pan integral, van a estar dándome la energía suficiente para que pueda funcionar, pero van a controlar lo que es el índice glucémico. No me van a disparar niveles de glucosa en sangre tan elevados, porque esto me puede generar inflamación. Entonces, cuando yo regulo el azúcar en sangre y la mantengo estable, estoy nutriendo, pero no genero inflamación que pueda darle ventajas al cáncer. Entonces, se deben de mantener regulados mediante estos esquemas. Debemos de evaluar la tolerancia. ¿Qué tanto están funcionando? Si los debo de subir o los debo de bajar. En todo momento la nutrición puede llegar a parecer un poquito contraintuitivo, pero en muchas ocasiones se trata de ensayo y error. ¿Qué es lo que me está funcionando? Lo sigo haciendo, y lo que no, lo quito. Entonces hay que estar constantemente pues haciendo modificaciones. Tenemos que modificar la textura. Si necesita una papilla, si necesita algo líquido, lo voy a cambiar dependiendo sus necesidades. Y en este caso, energía estable para poder mantener sus funciones, prevenir una fatiga, que esto es algo muy característico de personas en tratamiento activo. Van a tener mucha debilidad y debo de contrarrestarla con carbohidratos. Si hay efectos secundarios gastrointestinales, puede llegar a tener un exceso de estímulo y puede generar diarreas. Si esto sucede por el exceso de fibra, disminuyo la fibra y de esa manera pues voy equilibrando más o menos sus necesidades, ¿ok? Bueno, esto va a ser directamente evaluado de manera muy personal según sus tolerancias. Y en el caso de las proteínas, en este caso, importantísimo, si yo quiero mantener masa muscular, debo de mantener un consumo de proteínas adecuados. Entonces, necesarios para la síntesis de masa muscular y síntesis hepática. Una persona con cáncer que pierde masa muscular es un factor de riesgo de mortalidad. Entonces, este contexto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque debemos de cuidar, dar proteínas de alta calidad y alto valor biológico para evitar que en el contexto de esta enfermedad no se me complique la persona. Pero, en este caso, lo que se estaría recomendando esencialmente serían grasas, carnes magras, evitando el consumo de grasas saturadas, obviamente, pescado, esencialmente, porque de aquí también obtengo el omega 3, de limitarlo hasta 2 veces por semana, dependiendo lo que vaya necesitando. El pescado graso, fuente importantísima de proteínas y de omega 3. El huevo entero, el huevo es uno de los alimentos más increíblemente nutritivos que tenemos y de fácil adquisición, y que es sumamente versátil. Lo podemos hacer dulce, lo podemos hacer salado, lo podemos cambiar en muchas preparaciones. Entonces hay que incluirlo dentro de una dieta. Las leguminosas, obviamente, también las proteínas vegetales son muy importantes, y en este caso las vamos a obtener desde frijol, lenteja, garbanzo, y también esto va a depender de la tolerancia que tenga. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones habrá personas que son más susceptibles, que pueden generarles distensión. Entonces, si esto les está inflamando, está generándoles muchos gases, les va a doler, y yo lo que quiero es no hacer sufrir al paciente que ya está sufriendo. Entonces hay que limitarlo en este caso. Productos lácteos, buscar que en este caso sean descremados. Vamos a obtener vitamina D, calcio, proteínas de buena calidad, pero limitando la ingesta de grasa. Y en este caso tienen una muy buena capacidad, por ejemplo, con el zinc, un elemento sumamente importante y estabilizador de proteínas. Y en este caso, si ya tengo proteínas por medio de la alimentación, si doy esto, se forman correctamente. ¿Okay? Obviamente vamos a mantener la masa muscular, la fuerza. Esto reduce el riesgo de desnutrición. Un paciente desnutrido va a ser un paciente que no puede recuperarse correctamente. Si tenemos afectaciones digestivas, vamos a tratar de buscar otras alternativas. Por ejemplo, si la persona pues ya no puede comer, pues no sé, un plato de frijoles o un pedazo de pechuga, busco alternativas por proteínas hidrolizadas, las que se utilizan para el gimnasio, ¿no? Por ejemplo. Entonces, con estos polvitos
puedo hacer una bebida, un batido superproteínico que va a ser más fácil que la persona lo pueda adjuntar a su dieta, disminuyendo los riesgos o los daños que pueda tener. ¿Okay? Y la soya ha tenido en muchas ocasiones como cierto temor a ser utilizado dentro de estos esquemas. ¿Por qué? Porque en este caso, por mucho tiempo se creyó que había una interacción riesgosa con el cáncer de mama. ¿Por qué? Porque tienen algo que se les llama fitoestrógenos. Los fitoestrógenos son moléculas muy parecidas a las hormonas sexuales, que aquí los tenemos, ¿no? De este lado tenemos al estradiol, que es lo que está produciéndose por medio del organismo de la mujer, y EPOL es el fitoestrógeno de la soya. Si se dan cuenta, se parecen mucho químicamente. Entonces, lo que se pensaba era que cuando se consumía soya, esto tenía un efecto sumado entre la hormona y la soya, entonces aumenta el riesgo de cáncer. Ahora se ha visto que no funciona así. Se ha visto que no solo es seguro, que es hasta benéfico. ¿Por qué? Porque esta competencia directa en la química del organismo va a hacer que el fitoestrógeno se pega a los receptores de la mama que tenía reservados para el estrógeno y ya no se pega el estrógeno. Entonces hay menos estímulo. Si hay menos estímulo, hay mayor capacidad de poder proteger a esa estructura y que no llegue a caer a esta enfermedad o a un riesgo mayor. ¿Ok? Entonces, por esta situación. ¿Ok? Lo vemos aquí de una manera muy sencilla. El receptor, digamos que funciona como si fuera un rompecabezas. Si un rompecabezas tiene dos piezas que pueden embonar en él, en este caso lo puedo sustituir, ¿no? Entonces aquí el estrógeno se estaba pegando, pero ya está ocupado, porque el fitoestrógeno ocupó su lugar. Si este señalizador se encuentra en la membrana que era susceptible al cáncer de mama, lo estoy protegiendo. Entonces, esa es una de las cosas que se pueden estar obteniendo como beneficio. E incluso también en situaciones de premenopausia y menopausia establecida. Como hay una baja en la producción de estrógenos de manera natural, se considera benéfico dar soya para que los efectos de la deprivación hormonal sean menos agresivos. Entonces, esto es uno de los beneficios que tiene. Se puede adjuntar en la dieta. Solo aquí habría que cuidar mucho la proporción, porque sí nos va a dar proteína, pero también nos va a dar carbohidratos. Y un exceso de carbohidratos me puede llevar a acumular grasa, y eso es algo que no quiero. Entonces hay que cuidar la proporción más bien. Muy bien. Y tenemos los alimentos antioxidantes. Todas las verduras, todas las frutas van a tener esta capacidad. ¿Y qué es un antioxidante? Nos los han dicho mucho en la publicidad, en muchas otras, hasta en las cremas, ¿no? En los champús, pero nadie nos dice cómo funciona. Tenemos radicales libres. Los radicales libres todos los estamos haciendo. En este momento todos aquí estamos generando ellos. ¿Por qué? Por el mismo metabolismo, por la respiración, por la generación de energía. Estas son átomos que van a estar inestables. Todos los átomos deben de tener lo que se le llama una nube electrónica que debe de estar completa. Pero en este caso el radical libre le faltan electrones. Va a estar buscando estabilizarse de manera agresiva. Este electrón se lo va a robar a una membrana celular, se lo va a robar al ADN, se lo va a robar a lo que sea con tal de estabilizarse, y esto es lo que rompe estructuras y rompe la cadena del ADN, que puede ser predisponente al cáncer. El antioxidante es lo contrario, es una molécula que tiene electrones de más. Entonces, esta se lo puede regalar a y las dos quedan felices y no tengo riesgo de oxidación. Por eso es que se previene el envejecimiento, se previenen las manchas, las arrugas, pero el cáncer también, ¿ok? Y esto es lo que nos dan las frutas y las verduras como un factor protector. También, obviamente, las grasas saludables, va a ser saludable si lo obtenemos del alimento. Salud. Las grasas vegetales, si se obtienen de la dieta, no tienen ningún riesgo. Va a ser riesgoso cuando lo estamos tomando por suplementos. Y en el caso de los omegas, obviamente van a ser algo muy, muy benéfico.
Tenemos diversos tipos de proteínas, ¿no? Y en este caso podemos tener las clasificaciones, las de alto valor biológico y las de bajo valor, que se consideran las proteínas vegetales, pero aquí tenemos un truco. ¿Por qué se les considera de bajo valor? Porque un frijol, una leguminosa, no me va a dar todos los aminoácidos que sí me ofrece la carne, pero aquí está el truco. Puedo estar juntando cereales y leguminosas para que entre los dos tengamos los aminoácidos completos tal cual si fuera la carne. Entonces, si yo los estoy juntando, leguminosas y cereal, tengo proteína de alto valor nutritivo y genero las necesidades correctas de la persona. Solo es evaluar qué es lo que le estoy dando y la proporción que les voy a dar. No quiere decir, o bueno, sería lo conveniente, no quitar todos los alimentos, sino darlos variados en una justa proporción. Si no le voy a estar dando todo el alimento de origen animal, lo puedo estar complementando con vegetales y de esa manera constituyo una buena nutrición en el contexto del cáncer, ¿ok? Esto es algo muy importante a tomar en cuenta, cómo es que podemos jugar hasta cierto punto con la naturaleza de estos alimentos. Muy bien. Y como recomendaciones de manera general, en todas las fases vamos a priorizar los siguientes objetivos. Número 1, mantener un peso saludable, menos grasa, preservando masa muscular. Prevenir la desnutrición. No quiero que mi paciente baje de peso de manera tan drástica y quiero que mantenga la masa muscular porque lo va a hacer que soporte. Si pierdo masa muscular, estoy incrementando el riesgo de un daño posterior o una baja supervivencia. Reducir la inflamación sistémica para que haya un reconocimiento correcto a nivel inmunológico y promover alimentos con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, y de esta manera la persona puede tener un mejor pronóstico de la enfermedad y evitar a que progrese a estadios superiores. ¿Okay? Entonces, esto es lo que estaría buscando en general el nutriólogo. Va a depender mucho del estadio en el que se encuentre y cada cuánto se va a estar evaluando esta persona. Entonces, en tratamientos activos, cuando está en la batalla con la quimioterapia, muchas veces las consultas se deben de dar cada semana. De una semana a otra puede haber cambios muy drásticos y yo lo tengo que prever. Si no lo estoy haciendo, mi paciente se puede complicar. ¿Okay? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y pues bien, entonces con esto estaríamos terminando el tema del día de hoy. Muchas gracias. Gracias.